Bueno, la semana pasada no terminamos con nuestra clase, pero vamos a comenzar primero entonces con el Salmo 73 y la lectura de este. Entonces los invito a buscarlo para poder leerlo. Dice así: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los hombros, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, la semana pasada quedamos en el punto quinto. Vamos a retomarlo en este momento. Dice: las riquezas engañan al impío con respecto a la furia del juez del universo. Los malos escuchan del infierno y la condenación, pero creen que es algo de locos, algo de religiosos, algo que no tiene fundamentos, que es algo anticuado. Usted habla de este tema del infierno y parece que eso pertenece nada más a personas que no tienen ningún conocimiento. Es exactamente lo que el diablo quiere que crean. El diablo quiere que crean que no hay un infierno, que no hay un castigo para el malo, para el impío, que no hay un juicio de Dios. Esa es parte de la mentira del diablo. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y hablamos de aquellos que piensan que una vez que la persona muere, ahí termina todo. Los aniquilacionistas, como los adventistas y los del amanecer milenario, y aún los testigos de Jehová, niegan la idea de un castigo eterno. Piensan que todo termina en esta vida. Muchos de ellos, como dijimos la semana pasada, es alimentada por el evolucionismo, que dice que no hay un creador, por tanto, usted no tiene que dar cuenta a un creador y no hay un juicio. Mucho de esto se enseña en las escuelas y los padres son testigos de las cosas que ven sus hijos, ante las cuales hay que tener una lucha ardiente.
enseñando a los niños y estudiando cada vez más la palabra de Dios para poder enfrentar este tipo de mentiras. Cristo fue uno de los que más habló acerca del infierno, del tormento, del Gehenna, un nombre derivado del hebreo para describir un valle. También otro nombre que se usó fue Himnón. Esto fue un valle usado por los hijos de Moloch para sacrificar a sus hijos, considerado un lugar inmundo. Un lugar de los impíos e inmundos, también llamado el valle de Topet, Escupitajo. En este valle siempre había fuego y se convirtió en un lugar para botar basura. Y el Señor Jesucristo nos habla en muchas ocasiones en los evangelios de este lugar. Tenemos varios pasajes ahí para que ustedes los puedan considerar. Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 13:42. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es una realidad, el infierno. ¿Qué podemos decir en un resumen de ese lugar? Es una ausencia total del favor de Dios. Dios está presente en todo lugar y su ira está presente en todo lugar, pero su favor no está ahí para con ellos. Su favor se ha apartado. Una ausencia total del favor de Dios. Una interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado. No hay vida en ese lugar, porque Dios es la vida. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahí estarán todos aquellos que le rechazaron. 3. Penas y sufrimientos verdaderos en cuerpo y alma. Cuando una persona muere en este momento sin Cristo, su lugar es el infierno. Esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, donde vendrá el juicio, donde habrá resurrección de justos y de injustos. Los injustos serán resucitados no para vida, sino para ser echados en el lago de fuego. El infierno y el lago de fuego es el mismo lugar, simple y sencillamente. El lago de fuego es donde finalmente en cuerpo y alma sufrirán aquellos que han rechazado al Señor. 4. Castigos subjetivos como tormentos de conciencia, angustia, desesperación, lloro y crujir de dientes. ¿Cuántas bromas ha escuchado usted acerca del infierno? Yo he escuchado muchas. Yo he escuchado cosas como dice, uy, ese lugar va a ser genial, ahí van a estar todos mis amigos, la vamos a disfrutar. Mentira, eso no es así. La Biblia habla de un crujir de dientes. ¿Sabe que eso es una forma como cuando aquellos hombres estaban enojados contra Esteban por la predicación del evangelio? Y dice que esos hombres crujían sus dientes. Eso es una forma de mostrar rabia, ira, enojo. En ese lugar, en el infierno, no hay amigos. Lo que hay es crujir, lo que hay es rebeldía, lo que hay es enojo, lo que hay es un deseo de destrucción de unos a otros. No hay amigos. Eso es una mentira. Los demonios no serán sus amigos. No se crea esa mentira. Esta mentira del diablo. Dice R.C. Sproul, como les mencioné la semana pasada, cada vez que hablamos de símbolos o imágenes, usamos estos para expresar una realidad mayor. Si las imágenes del infierno que se nos habla en la Biblia no son más que imágenes,
no será la realidad. Esta definitivamente será mucho peor a las imágenes. Usted dice, bueno, el gusano que no muere, ¿cómo será eso? Yo hablo de un terrible dolor, de una angustia, de una desesperación. Y si son solo imágenes, ¿cómo será la realidad de ese lugar? Hay muchas cosas que no se nos dicen de ese lugar, pero sí que es un lugar de terrible tormento y eterno. No hay escapatoria. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquellos seres celestiales, sin pecado, santos, consideraron algo correcto, algo justo, esa condenación en el infierno para siempre. Entonces no pensemos que esto es una ilusión, no, es algo real. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 12. Vamos a leer desde el versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vamos a dejarlo hasta ahí. Claro es entonces que hay un día en que Dios vendrá, dará retribución a los impíos y salvará a su pueblo recompensándoles. Son realidades que no escapan y que deben estar presentes en todo momento. Ernest Resinger, pastor bautista reformado, dijo, nadie en este mundo necesita tanta ayuda como aquellos que carecen del evangelio. Les falta todo aquello que les hará bien. Estos días han sido difíciles, pero no debemos dejar de olvidar que todas esas personas, aún esas que están en la burbuja, sin Cristo, necesitan el evangelio. Pueden protegerse en sus casas, pero no del infierno si están sin Cristo. Necesitan del evangelio. Dios nos dé sabiduría para hacerles llegar el evangelio. Nos dé sabiduría. Un trono sin el evangelio es una mazmorra del diablo. ¿Entiende? Usted puede estar en sus mejores lujos, pero si en el evangelio es una mazmorra, usted está en esclavitud. La riqueza sin el evangelio es combustible para el infierno. Toda edificación sin el evangelio es una edificación sobre arena. Creo que después de considerar por un solo momento de lo que hemos sido librados por la gracia de Dios, podremos comprender también lo que entendió Asaf. Una vida sin Dios es un camino hacia el infierno.
¿Para qué la riqueza? ¿Para qué la fama? ¿De qué le servirán las riquezas a aquellos que vivieron sin Dios? No necesitamos esperar para saber lo que va a suceder. El Salmo 73 muy claro dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 27. Entonces eso fue parte de lo que nos faltó la semana pasada. Vamos a entonces entrar en esta nueva clase. Tiene que ver con la bondad de Dios hacia su pueblo. Vamos a leer los versículos 21 y voy a leer hasta el 24, pero no vamos a tocar todo, sino que vamos a hacer una división. Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Creo que una de las muestras de que el entendimiento de Dios ha venido sobre nosotros es lo que nosotros tenemos aquí, en estas palabras. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Al admirar la grandeza de Dios, al admirar la belleza de su palabra, al admirar las verdades de Dios, algo entendió Asaf en relación a su vida. Él era nada. Nosotros podemos a través de la palabra de Dios, y debemos hacerlo, debemos hacer ver al hombre pecador, porque es parte de la enseñanza. Un evangelio sin ley no es un evangelio. Debemos hacer al hombre verse pecador, pero ¿cuánto más se ve pecador? ¿Sabe cuándo? Cuando está en la presencia de Dios. Cuando admira la gloria y la belleza del Dios trascendente. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Isaías, al estar delante de ese Dios, donde las columnas se movían, la grandeza y la omnipotencia, ¿cómo se sintió Isaías? Nada, basura, muerto. Al estar en la presencia de Dios Asaf, al estar en la iglesia, al escuchar las palabras de Dios, se sintió totalmente humillado. Es algo que nosotros vamos a ver entonces en esta mañana. Es ver la grandeza de Dios y su infinito poder, sabiduría, y verse humillado ante Él. Es una evidencia de aquellos que dan la honra a Dios, no ocultar lo que ha sido sus vidas y lo necio que se han comportado. Tenemos un ejemplo de esto en el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 1:13. 1 de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Una de las características de aquellos que han sido humillados es que pueden decir delante de Dios y aún delante de otros, mire, yo me comporté así, tontamente, neciamente, un pecador, un gusano. ¿Qué hace el mundo cuando... Yo creo que nadie en su currículum pone las cosas malas, ¿verdad? Cuando va a un trabajo. Imagínense. Si pusiéramos ahí, mire, yo fui así, fui esto. En ocasiones a veces tal vez llegué tarde o no cumplí totalmente mis tareas. Pero la Biblia muestra la realidad de nosotros delante de Dios. Y los hombres no escondieron esa realidad. Así fui yo, Pedro. Moisés con su hermana dice, no voy a contar nada de mi hermana, de Aarón, cómo se portaron y cómo les dio lepra, qué terrible, mi familia, mi reputación. No, y está escrito de sus pecados, de sus vidas, de lo que hicieron delante de Dios. El mundo siempre expone el lado que los hace verse bien, pero no su maldad o sus llamados errores. Pero el creyente por la gracia de Dios ve su pecado. Asaf describe su condición, habla de su amargura. Se llenó de amargura mi alma, dice.
La amargura es la disposición de una persona con la lengua aguda como una flecha y afilada como una navaja. Es algo amargo. Cuando uno habla de amargura, habla de algo amargo. Yo no sé, alguna vez que usted haya comido y siente eso en su lengua, en su paladar, siente eso que llena su ser y le produce algo terrible en su vida. Es algo desagradable. Rápidamente eso cambia todo el ser, cambia la expresión de nuestro rostro. Él dice que su alma se llenó de amargura. Esas eran sus propias palabras. Sus pensamientos llenaron su alma. Y algo realmente desagradable fue lo que llenó su ser. ¿Creer que a los impíos les va mejor? ¿Cómo fue posible que yo haya pensado eso? ¿Cómo fue? Eso es amargo. Eso es terrible. ¿Cómo es posible que la envidia haya llegado a mi ser y yo haya permitido poner mis ojos en esas cosas? ¿Cómo fue posible? Amargura llenó su alma y su corazón. Creer que a los impíos les va mejor, que ellos son felices. ¿Cómo fue que yo llegué a pensar eso? Además, Asaf habla de punzadas en su corazón. Esto no tiene que ser de forma física. Imagínense punzar el corazón físicamente. Es algo terrible. Hace unos días, yo no sé si alguna vez usted ha tenido ha soñado, de modo que usted siente en el sueño que usted está viviendo una realidad. Mira, a mí me pasó una vez que me levanté riéndome después de un sueño. Yo no todavía me recuerdo de ese día, pero hace unos días tuve un sueño que me llenó de mucha tristeza. Y yo literalmente sentía punzadas en el corazón. De hecho, me levanté agitado por ese pensamiento. Y aquí Asaf dice, yo sentía punzadas en mi corazón. Era algo real en mi vida. Esto no es algo, no, era un dolor que afecta todo mi ser. Este pecado afectó toda mi vida. Una falta de fe, una falta de confianza en Dios y de creer verdaderamente en la bondad de Dios. Eso fue como punzadas en mi corazón. Llegó hasta lo más adentro de mi corazón. Y yo me pongo a pensar en este momento, posiblemente cuántos males del cuerpo son en muchos casos, óigame bien, no en todos, son en muchos casos, principalmente dolores del alma. ¿Cuántas personas están sufriendo depresiones y buscan su solución en cosas externas, en entretenimientos, en médicos, cuando su problema está en el alma realmente? En una vida sin Dios, en una falta de confianza en Dios y sus promesas. Sentía como punzadas en mi corazón. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es una realidad, está escrito. Somos un ser y afecta a todo nuestro ser. Así el pecado afectó toda su vida, todo su ser. No fue algo nada más de unos pensamientos. Humillado al punto de comparar el estado de su vida delante de Dios con un animal. Asaf se ve a sí mismo como una bestia. Hace una comparación con un animal, el cual no tiene la capacidad de razonar. El animal es llevado nada más por su instinto de supervivencia. Él ve algo y entonces actúa. No analiza, no hace un análisis. Pero él, como un ser humano al cual Dios le dio un cerebro, un pensamiento y le dio su palabra, debía de haber razonado, pero no razonó, porque muchas veces el pecado actúa así, nos nubla el entendimiento y nos hace que nos alejemos de las promesas de Dios. Asaf conocía la bondad de Dios, pero el pecado de la envidia nubló su mente y fue arrastrado a este pecado. Dice Carlos Spurgeon lo siguiente: era como un verdadero monstruo delante de ti, no solo una bestia, sino una bestia embrutecida, una de las más obstinadas e intratables de todas las bestias. Creo que ningún hombre puede ir más abajo
que en esta humilde confesión. Esta es una descripción de la naturaleza humana y del viejo hombre, del santo ahora renovado que no puede ser superada. El hombre que ha visto la bondad de Dios verdaderamente y está convencido, entre las primeras cosas que hace es que se humille, hasta lo sumo. ¿Quién puede expresarse de sí mismo de esta manera? Solo aquellos que por la misericordia de Dios han visto su necedad delante de Dios y se han vuelto a Él. Una humillación que viene de Dios no le deja tendido y reconociendo su maldad, sino que vuelve a Dios como su único bien. Punto B. La bondad de Dios en su protección a los suyos. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después de esto me recibirás en gloria. Dijo el pastor Steve Henning, Asaf ha aprendido algo muy valioso, que una vida sin Dios es una vida vacía, pues Dios es el bien más grande del universo. Dios le ha dado al hombre un cerebro para que pueda conocer muchas cosas, pero cualquier conocimiento aislado del conocimiento de Dios es vano e infructuoso para el alma del hombre. Conocer a Dios y disfrutar de Él, ¿saben qué? Es el deber del hombre. Y dice el catecismo, ¿verdad? Que aprenden los niños. ¿Cuál debe ser el propósito principal del hombre? ¿Verdad? Y entre ellas está disfrutar de Él, conocer a Dios, honrarlo, glorificarle. Cualquier bien en esta vida no se puede comparar a estar con Dios y conocer a Dios. Asaf conocía que Dios es bueno, pero hasta ahora no lo había comprobado. La bondad de Dios en su protección, en su consejo, en su autorrevelación, eso lo veremos en los 3 próximos capítulos. Hoy estamos centrados en lo que es su protección. La doctrina de la perseverancia de los santos nos recuerda el cuidado de Dios y su promesa. Dice así, en el párrafo 3, capítulo 17. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, del predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Me tomaste de la mano derecha, dice Asaf, me tomaste de la mano derecha. Así describe Asaf el cuidado de Dios por él. Dios no tiene manos ni pies, pues Dios es un Dios que es espíritu, un espíritu perfecto, un espíritu purísimo, el cual los hombres no pueden ver, que habita en luz inaccesible. Pero la forma de Asaf hablar nos habla la conmiseración de Dios para con su pueblo, la bondad de Dios para con su pueblo. Dios se revela a su pueblo de una forma cercana. Al principio de este Salmo 73, Asaf habla de algo muy interesante. Él dice, como casi se deslizaron sus pies. Habla así al principio. Por poco resbalaron mis pasos. Entonces es una forma de decirnos, casi. ¿Por qué ese casi no fue total? ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó. Nada más. No fue por su habilidad, no fue por sus capacidades, fue porque Dios estuvo con él. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. En nuestra teología, poco reformada, ¿verdad? Nos hubiera gustado que hubiera sido al revés. Me tomaste de la mano derecha y por eso yo siempre estuve contigo. Pero no está así aquí. Y esto no cambia en nada la verdad del cuidado de Dios por nosotros y que es Dios por el cual nosotros caminamos. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Es una realidad. Con todo, yo siempre estuve contigo. Él afirma su confianza en Dios. Él está afirmando su fe en Dios. Y es lo que nosotros tenemos aquí.
Él está afirmando la confianza de Dios, la confianza en Dios en todas las cosas. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y ese me tomaste de la mano derecha nos tiene que hacer recordar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Voy a mencionar varias en esta mañana. Una de ellas es el llamado eficaz de Dios. No fallará ni faltará. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. B, la eficacia de la obra de Cristo a su favor es constante. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. C, la perpetuidad del Espíritu Santo en el creyente aseguran esta perseverancia. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La seguridad del juramento de Dios, Hebreos 6, voy a buscar dado que es un poco extenso. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Hebreos 6, 16 al 20 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La infalibilidad de su pacto, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y como nosotros vimos hace unos días en Nahum capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce a los suyos. Ellos no caerán como los impíos. Ellos serán guardados en el poder de Dios, aún así si caen en pecados. Y no debemos creer como algunos que esta doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que es una licencia para pecar. Jamás. Que hemos aprendido de Asaf, el dolor y la angustia por el pecado. Eso llenó su corazón. No fue nada agradable estar en pecado de envidia. Y cómo eso también le llevó a otros pecados. Nosotros mismos podemos volver atrás, cada uno de nosotros, y podemos considerar, ¿por qué hoy yo estoy aquí en sus caminos? ¿Por qué cuando caí en aquel pecado? Y ahora hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque Dios cuidó de mí nada más. Porque Él me tomó de mi mano. Porque Él me guardó. Eso es algo que solamente los creyentes pueden expresar. Es su fe. Yo estuve contigo, dice Asaf. Esa es la verdad del creyente. Yo pertenezco a Cristo. Aún en los momentos más duros, más difíciles, aun cuando las tinieblas parece que llenan todo nuestro ser, aquellos que han sido salvados renovarán su vida de comunión con Dios a través del arrepentimiento, del perdón de pecados, confiando en la justicia de Cristo. Ser restaurados. El apóstol Pablo experimentó la verdad de la doctrina de la preservación de una forma muy dolorosa. El apóstol Pedro, recordemos cómo negó a Cristo. Pero cómo también el Señor aseguró que él sería restaurado. Fue la intercesión del Señor por la que él se pudo mantener y seguir adelante. La poderosa mano de Dios que nunca dejará a ninguno de sus hijos. Nadie los podrá arrebatar de su mano. Es una protección segura solo para el creyente. Es seguridad eterna. Dios ha mostrado y seguirá mostrando su cuidado por su creación al sustentarla, pero su cuidado particular, personal y amoroso y electivo es para su pueblo, es para los suyos.
Es algo que no debemos de olvidar. Entonces esa protección divina es personal. Estamos casi terminando. Me tomaste de la mano derecha. Dios está con los suyos. Dios está con los suyos. Por eso nos podemos acercar a Él, porque Él está con su pueblo. Me tomaste de la mano derecha. Dios da su protección de una forma personal. Aún Dios teniendo tantos hijos. ¿Cuántos hijos tiene Dios? No sabemos, pero son millones. Y ninguno de ellos puede quejarse que Dios le ha dejado. Seríamos ingratos, mentirosos decir que Dios nos ha dejado. Jamás. Ninguno de aquellos que son sus hijos puede decir que Dios no ha sido bueno para con ellos. Dios siempre ha cuidado. Dios tiene conocimiento de cada uno de nosotros. La Biblia habla aún de que todos nuestros cabellos están contados. Nada escapa a su conocimiento. De una forma personal y cercana. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer que hay personas en las cuales nosotros confiamos y confiamos tanto y decimos, pero ¿cómo? Y esa persona nos falla, esa persona cercana nos falla. Pero Dios nunca fallará a los suyos. Él los va a cuidar. Él los va a guardar. Este conocimiento, esta compañía es íntima, aún de nuestro pecado. Y Dios conoce todo nuestro ser y conoce nuestra condición y conoce nuestros pecados. Y eso nos debe llenar nuestro corazón de saber que no podemos esconder delante de Él nada, sino que debemos ir sinceramente, reconociendo que es un Dios misericordioso para aquellos que confiesan sus pecados. Asaf está experimentando algo que el dinero del mundo no puede dar. ¿Qué es? La compañía y la presencia de Dios. Me tomaste de la mano derecha. Debió haber sido un gran consuelo para Asaf saber que Dios estaba con él, que lo sacó de su estado. Dice, me tomaste de la mano derecha. Bueno, es algo interesante en nuestros días y en medio de esta pandemia. ¿Cómo nos hace falta un saludo, verdad? Yo estoy esperando otra vez volver a dar un apretón de manos entre mis hermanos. Nosotros nos saludamos particularmente a los creyentes de una forma muy diferente a como saludamos a muchas otras personas. Y no nos significa que no nos interesan las otras personas, sino que cuando nos saludamos entre creyentes, estamos hablando de una unión que hay entre nosotros, y esa unión es Cristo. Algo enlaza nuestros corazones. Esa idea de la mano derecha da una idea de confianza, de compañerismo, de amistad, de fortaleza. En Gálatas 2:9, la Biblia nos dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esa idea es de compañerismo, de comunión, de amistad, de unión cercana. Pero en ese sentido, en Asaf, como ya dijimos, Dios no tiene manos, es un sentido espiritual, es un sentido de cuidado por Él, de comunión con Él, de que Dios está con los suyos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18, nos dice algo muy interesante el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cualquiera te puede defraudar, pero el Señor no va a defraudar a los suyos, Él va a estar con los suyos. Y en medio de esta situación que estés pasando, su pueblo debe saber que Dios está con ellos. Dios cuida de los suyos de una manera personal. Me tomaste de la mano derecha. Terminaremos la próxima semana este punto. Dentro de unos minutos, a las 10:15, continuaremos con el culto. Que el Señor les bendiga.